Hola, buenas tardes de nuevo. Esther Claver un lado de la pantalla, en el otro Patricia Tisner en nuestro encuentro entre olas y hoy estamos con Fran Hidalgo desde Córdoba, dos desde Huesca y con uno de Córdoba, Guay, guay. miembro del equipo en el que estamos, ¿verdad? Del grupo de colaboración y para el que empezamos y para el que hacemos nuestros encuentros, aunque luego los sacamos al público y los hacemos para todos. Pero bueno, Fran es otro valiente que se apuntó a estar con nosotras en nuestro encuentro entre olas. Y además con un tema interesantísimo, porque dijo, cuando la semana pasada estábamos hablando con Miguel Ángel sobre resiliencia, y Fran dijo, sobre el ciclismo tenemos mucho que decir. Y Esther y yo dijimos, sí, mucho, porque está muy vinculado, es un gran deportista, Fran, es un amateur, pero bastante ya casi profesional, es de los que mete muchos kilómetros haciendo rueda. Y en la parte de psicología, pues nosotras allí dijimos la vinculación tan importante que tiene el deporte con el bienestar, con la satisfacción, con la segregación de hormonas, de felicidad, de cómo ha podido afectar esto en la pandemia. Es decir, podemos abordar todo lo que tiene que ver con el deporte y los beneficios en la salud física y psíquica, pero es que además hay una parte que es la vinculación también con lo que lleva, ¿no?, a una persona a estar sufriendo y sin embargo seguir, ¿no? Entonces esa parte es la que nos gustaría también trabajar con Fran, ¿no? ¿Qué motiva a una persona y cómo podríamos llevárnoslo a otros campos como el educativo, etcétera? Y yo en la parte que ya sabéis, siempre me gusta dar mi punto de empresa. Con lo primero de todo, allí, bueno, dejamos a Fran y a preguntarte la primera de todo para que luego ya Esther te haga esa pregunta clave, ¿de acuerdo? De cómo sufres o cómo no sufres en la bici. Eh, ¿Qué es lo que a ti te aporta, ¿vale? Tú eres ¿Cuántos kilómetros haces a la semana y qué es lo que te aporta a ti o qué mensaje podrías darnos, Fran? Lo primero, daros las buenas tardes desde aquí, desde el sur. Aunque esto se parece mucho ahora mismo a vuestra tierra, porque llevan 2 semanas cayendo agua sin parar. Entonces, me recuerda a aquella zona. Bueno, Bueno, es bueno, es ¿ves? Más bueno. cerquita. Agua es buena, es muy buena. Sí, sí, sí. Bueno, pues Así nos salimos. lo primero que el que hace el deporte, ya sabemos que segrega una hormona que te hace que sea placentero. Incluso dentro del sufrimiento ese tan grande que se puede llegar a tener cuando estás entrenando o cuando estás en una competición, pues sí es cierto que lo primero que te da es la sensación de placer. El placebo ese que tienes al final de cada entrenamiento, de cada carrera, se genera de forma natural. ¿Qué te aporta luego psicológicamente? Pues ahí es donde llega la parte importante, la relajación, concentración, el, incluso el tener apatía con el resto o no tenerla. Todo eso llega a unirnos, llega a unirse dentro de lo que es, en mi caso, la bicicleta. Me decías también cuántos kilómetros para hacer eso. Bueno, pues termino el año creo que son con 12.000, después de haber pasado la pandemia, ¿no? Pero ha habido temporadas en las que puedes superar los 20.000. Así que por andar, por hacer kilómetros no ha sido. Eso es lo que veo yo. Yo que trabajo con niños, pues sí es cierto que lo primero que hace el ciclismo, pues, lo podemos extrapolar al fútbol o a cualquier otro tipo Sí, de a deporte, cualquier deporte. quitarlo de la calle, por ejemplo, ¿no? Y hacer que se centre en algo. Yo creo que al principio, cuando conseguimos que el crío se concentre en esa parte deportiva, estamos haciendo que piense en otras cosas. El deporte da mucha concentración, te obliga a concentrarte, pero si tú no te concentras en un día de entrenamiento o en una prueba, pues al final ese extremo final que tienes que conseguir no lo vas a conseguir. Tu cabeza tiene que estar limpia y el crío, una vez que tú lo enseñas a que mantenga esa cabeza fría, que no tenga ningún pensamiento, incluso a la hora de estudiar o incluso a la hora de tener una relación, pues la puede sacar y puede ayudarse de eso que ha aprendido estando tantas horas subido en una bicicleta, haciendo fútbol o corriendo, llevarlo a su vida personal. En mi caso me motivó, pues llevo desde que tengo 17 años subido en una bicicleta.
no lo he dejado, aunque antes de eso he practicado judo, boxeo, baloncesto, fútbol. Yo creo que he pasado por casi todas los deportes que se podían hacer en el año que yo empecé, ¿no? Y luego, pues claro, todo eso me ha servido para llevar e introducir a los niños, a los críos, incluso al equipo que tengo ahora mismo, llevarlo hacia los buenos fines del deporte. A mí me sirvió, pues, en el año 2008, que ha sido cuando más he tirado yo del deporte, pues me dio un ictus, y esa fue la parte que me hizo intentar superarme después de todo aquello, ¿no? Entonces me paró un lado del brazo y luego fue un proceso, ¿no? Empezó aquello a fastidiarme, y a partir de ese momento pues me propongo, pues, esto tiene que ser algo pasajero y tenemos que usar la bicicleta para superar esto que me ha pasado, ¿no? Y así lo hice. De hecho, probé dicen que quizás sea la especialidad más dura del ciclismo, que es la pista. Intenté hacer la prueba más dura, que era el récord de la hora, y salió. Bueno, salió después de miles de kilómetros y de mucho sufrimiento, pero esa fue mi motivación. En este caso, superar un mal momento de salud. Fíjate. O sea que el deporte te ha ayudado en muchísimas áreas, ¿eh? En la parte... Yo allí sí que me gustaría que dieras esa aportación, Esther, ¿eh? Ha nombrado hormonas, ¿no? Hormonas de placer, ¿no? De cómo... de lo que son las endorfinas, ¿no? Que se segregan, ¿no? Con el deporte. Claro, es que la motivación, la zanahoria de delante es lo que nos mueve, pero ¿qué hay detrás de...? No todo el mundo puede, Fran, ¿no? Y no me habléis de resiliencia, estoy de resiliencia ya un poco hasta el moño, ¿eh? No puedo... De verdad, ya vale con la puñetera resiliencia, que es otra cosa, que no. ¿Qué es lo que mueve? Yo soy una persona, yo soy normal, no soy ni mega no sé qué, ni mega no sé cuánto. Y he tenido temporadas donde me he ido al gimnasio y me he partido el alma, porque buscaba un objetivo, y cuando uno se enfoca, pues se enfoca, y veces que no. ¿Cuál es la diferencia entre esa capacidad de enfocarte y no? Porque ya no es entre personas, no es un rasgo de personalidad. Es que a veces en el mismo ciclo evolutivo de la persona hay temporadas donde puedes y temporadas donde no puedes. Bueno, mira, esa es la parte que ahora cuando ayudo a algunos de los deportistas que voy llevando, que voy intentando darle ese plus para que se superen a ellos mismos, es la parte que se suele trabajar, y sobre todo en los momentos de la temporada más baja, en los que no se tiene ninguna competición ni nada que te motive, o sea, que te busque un objetivo. Yo siempre lo digo, primero buscamos el objetivo a batir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos superar? Esto, sí. Pues, hasta ahí tenemos que llegar. Yo me parto de que todos los humanos somos iguales. Entonces, sí, y creo que es así, porque, vamos a ver, luego hay que analizar cada humano, sobre todo dentro del deporte, que esa característica aparece y desaparece rápidamente. Tú lo ves, ¿no? Dice, bueno, pues este chaval es bueno en una contrarreloj, pero este es muy bueno subiendo. ¿De qué carece? ¿Dónde no llega? Ahí es donde hay que trabajar. En ese es donde no llega. Exacto. Si no va bien en el llano porque está delgado, no tiene esa fuerza que necesita, esa musculatura para luchar en el llano, pues tendremos que prepararlo y tendremos que hacer que su motivación sea especial o sea la buena para cuando va rodando en el llano. ¿Y cómo se aprende? Pues en mi caso es fácil porque soy ciclista, entonces yo se lo hago ver. Vamos a ver, tú no tienes nada mejor que yo. Si él tiene algo mejor cuando sube, pero no cuando estamos en este mismo terreno, y aquí es donde tú tienes que trabajar. Esta zona no te hace falta trabajarla porque por tu naturaleza está, pero la otra sí. Al igual que yo, cuando he querido mejorar subiendo, he trabajado esa zona en la que yo tenía esta carencia. Fíjate, estás hablando de autoconocimiento, o sea, como en otras áreas de la vida, ¿eh? Estás hablando de otras áreas de la vida en las que decimos que donde dices, bueno, mi potencial es este, no, pues aquí no soy fuerte y
y esto lo tengo que desarrollar porque simplemente ya pues, se me da de forma natural, pero en las debilidades es donde tengo que trabajar más. Correcto. Y más si esas debilidades o esas acciones que tengo que hacer para conseguir esas debilidades o superarlas me llevan a desarrollar algo importante en mi vida. Es decir, solo si tengo la zanahoria, como has dicho muy bien, solo si tengo un objetivo a conseguir o a batir, es donde me esfuerzo, porque yo no me voy a esforzar en ganar, yo qué sé, la competición de patinaje artístico a mi edad, ¿no? Que digo yo, o bueno, ya no, a mi edad no podría también, ¿no? No creo. Estoy diciendo una burrada, pero ¿y por qué no tengo el potencial? Ni tampoco, pero es que tampoco me apetece, no sé si me explico. Es decir, cuando es un objetivo realmente que tenemos, ¿no? Y trabajar desde la debilidad. Entonces, es desde los puntos débiles y esa parte de autoconocimiento, que es la que te lleva a sufrir en un momento dado para conseguirlo luego, al mismo tiempo que estás segregando hormonas, ¿no? En esa parte de sufrimiento que hablas, Patricia, está lo de la percepción subjetiva de esfuerzo, ¿vale? Que es ahí donde la psicología tiene mucho que ver y donde el psicólogo del deporte trabaja mucho. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo lo que pasa es que como vamos a hablar de este tema, pues he buceado un poco y tengo amigos que se dedican a eso en la facultad de, pues en la Universidad de Zaragoza, en la facultad de deporte, de salud y deporte de Huesca, y les he dicho, ostras, esto de la percepción subjetiva de esfuerzo, claro, y hay muchísimas investigaciones interesantísimas, que ya os los pondré en mi entrada, y Patricia también, bueno, las pondremos, donde esa percepción subjetiva de esfuerzo. Porque tú dices, plan, el chaval ¿no? Que quiere, venga, va, pues ahí donde tú no puedes, venga, tienes que poder, pero ¿cuándo? ¿Cómo se lo hace ver? Eso es, ese nivel de alguien que dice, no puedo. Esto yo lo he visto muchas veces en el gimnasio. De hecho, lo he hecho yo también, ¿no? Yo lo digo siempre. Es que yo les he dicho, no puedo. No puedo. Y sí me han dicho, puedes. Cuando dices no puedes, todavía puedes 3 veces más. Venga, Vale. más, ¿no? Fíjate, uno de los temas que quería abordar para mañana en mi entrada era el efecto Pigmalión, con lo que podríamos es trabajar y ampliar bastante a partir de lo que estamos hablando, que igual me lanzo a escribir mañana sobre eso, porque acabas de decir sobre la expectativa, la fuerza de la expectativa y la potencia que tiene la nuestra y la que otros tienen en nosotros. A mí que un entrenador o un profesor me diga, desde el realismo, puedes o no puedes, es una sentencia muy poderosa para motivación, ¿no, Esther? Además, tiene una cosa que cuando llegas, para saber eso, tienes que llegar. Es decir, a ese límite hay que llegar. Alguien te tiene que enseñar a llegar. Es decir, cuando tú empiezas a sentir que ya no puedes o que parece que va a explotar, pues todavía te puede quedar a lo mejor un 20% que te puede sacar más. Y aquí una cosa, yo no quiero, porque además ya sabes que me lo llevo también al terreno empresa, pero en el caso del ciclismo es diferente a otros deportes. Y yo creo que acabas de dar la clave, el trabajo en equipo, es decir, el sentido de pertenencia a estar trabajando en equipo, porque muchas veces los ciclistas salís en equipo, ¿no? Ahí está el ciclista que lo hace individual, pero ahora mismo cuando estás hablando de tú puedes o no puedes, estás hablando de que les planteas retos en un equipo. Y eso en un momento dado es un sentimiento de pertenencia brutal, o lo que llamamos, ¿no? Cuando en las empresas llamamos el team building, ¿no? Construir equipo, y de hecho ahora hasta encontramos empresas donde de momento montan gimnasios en las propias empresas, etcétera, aprovechando todos los beneficios del deporte, sí, todos los beneficios, pero además hazlo dentro, no te me vayas al gimnasio fuera, sino hazlo dentro, porque vas a tener un espacio de compartir ese esfuerzo, de compartir esos momentos de relax, de ocio, y también de esfuerzo y de compartido, ¿no? Y de animarte a conseguir retos. Y al final es la necesidad del apoyo social y cómo las personas que nos rodean son grandes soportes, y podemos ser grandes soportes en conseguir retos que dices, no puedo, y sin embargo tú le dices al chaval, puedes,
y te enseño y te guío y te doy la mano y de repente llega y dices, si no se lo creía ni él, ¿no? De hecho, este año que he tenido ciclistas que estaban empezando, ellos mismos se han sorprendido. Yo me sorprendo, más que sorprenderme, es alegrarme, porque ves que el esfuerzo, lo que les has transmitido está llegando. Ellos se sorprenden mucho. Y yo les digo siempre, no te sorprendas, son tus piernas, es tu trabajo, es tu esfuerzo y que escucha y luego lo haces. Pues una vez que tú llegas a unir todos esos puntos, pues consigues sacarte ese extremo que te estaba diciendo antes, te lo consigues sacar. Claro, con ese achuchoncito, pero siempre ahí entra la parte individual. El ciclismo es un deporte individual de equipo. Sí, ahí, sí. Y es curioso, pero es así, no puedes darle otra salida, porque hay pruebas que haces tú solo, aunque estás con el equipo, pero vas tú solo. Hay momentos en los que ciertamente vas trabajando para otra gente, pero sí es verdad que cuando tú vas trabajando, el otro va solo en su bicicleta. Está claro, sí. Fútbol que yo suelto el balón y se lo doy a aquel, o Sí. creo que es tan individual, puede ser como el atletismo, que ahí los equipos se llevan menos porque si uno corre a 3 minutos, pues el que corre a 3.5 ya sabe que va a 5 segundos por detrás de él. Aquí tienes la ventaja de los rebufos, de la ayuda que te hace el grupo, el pelotón, entonces pues se va de otra forma, ¿no? Pero luego sí es cierto que a la hora de entrenar, a la hora de participar, no es lo mismo estar tú solo que tener a todos esos que están tirando de ti, que además ciertamente tiran de ti. Sí, y tú tiras de ellos en un momento dado, al final ese equipo. Eso se comparte. Bueno, qué interesante. Como siempre, lo de los 15 minutos nosotros no hacemos ni caso, ¿verdad? Entonces al final ya no sé cuánto llevamos. 15, 28. Bueno, un poco. Bueno. Yo no sé, yo a mí, Esther, yo creo que, no sé si tienes alguna pregunta, yo sí, a mí sí que me gustaría, ¿no? Venga, No, hombre, no antes de finalizar, digo para finalizar. Perdona, no te hemos oído. Perdón, que yo tengo 1000 preguntas. Pero que venga, pues tira. No, pero que no, que ya nos hemos pasado de tiempo. Yo era la pregunta final, ¿no? Simplemente como un mensaje, entonces lánzala si quieres, ¿vale? De cara a los coles, lanza. A ver, la pregunta de cara a ¿qué le pedirías ahí a Fran, ¿no? Como mensaje a... De entrenador, de coach. Claro, no sé qué... Me gusta decir la palabra coach, la única, en esta. Es un entrenador como Dios manda, ¿no? Es tremenda, ¿te das cuenta, Fran, que es tremenda? Que es que al final... Castellano, procuro no emplear ningún anglicismo, me gusta mucho mi idioma. Aunque se me escapen las S. Eso, pues eres un entrenador. Entonces, ¿qué le dirías a varios chavales que tengo ahora mismo en consulta, que están a punto de abandonar sus entrenamientos? Tengo uno en atletismo, tengo otro en baloncesto y otro en fútbol. Sí. 3 chavales adolescentes, claro, en la etapa dura. ¿Qué les dirías? O sea, cómo les transmites ese decir, mira, es que aunque estés sudando, aunque te hayan pegado un golpe de no sé cuántos, tú sigue. ¿Cuál es la diferencia entre abandonar y seguir para adelante? La diferencia es disfrutar, pasarlo bien. En el dolor, búscale lo bueno, disfruta de ese momento, de ese dolor, porque ese dolor te está diciendo muchísimas cosas. Cada golpe, cada contractura, cada tirón es un avance, es un momento en el que tú has llevado tu musculatura a tu máximo. Así que disfruta con eso, que lo estás consiguiendo. No te rindas, no te puedes rendir en ese... Me encanta tu respuesta, Fran. La respuesta en disfrute, ¿no? O sea, me encanta. Es que es un dolor diferente. Si tú ese dolor que estás recibiendo, estás consiguiendo, da un saltito de calidad, que puede ser un segundo, disfrútalo, que te lo has sacado de ti. No abandones porque ahora mismo te estén sacando un minuto o te estén doblando en una vuelta. No lo pienses así.
piensa que cada dolor que estás teniendo es un grado de mejora que tú te vas a llegar. Y que hay gente que llega en un mes y otros que llegan en un año. Y si tú eres de los que llegan en un año, a machacar ese año hasta que llegue. Totalmente, me encanta. Y luego si nos lo llevamos a cualquier ámbito de nuestra vida, también al esfuerzo psicológico o al dolor psicológico, ¿de acuerdo? Es perfectamente extrapolable. Sí. En el sentido de cualquier cosa que no nos gusta, pero que nos estamos esforzando y nos duele, pero que nos lleva a otro punto, nos lleva a otro sitio, es un dolor al final gratificante si al final me provoca esa satisfacción. Con lo que podríamos perfectamente acordarnos del ejemplo de Fran, ¿no? De llevárnoslo luego a ese punto de, ¿te duele? Da igual, disfrútalo. Disfrútalo porque te va a llevar a otro sitio. Claro. ¿Eh? Te lo Un poquito más. poner a los chavales, ¿vale? Ya te diré qué me han dicho. Gracias, Fran. Muchísimas gracias, Fran. Nada. Un placer tremendo, de verdad. Igualmente. Y con mensajes muy, 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 muy intensos y muy, muy buenos para poder lanzar a todo el mundo. Con lo que, bueno, muchas gracias y, bueno, invitadísimo a otro encuentro, ¿eh? Cuando quieras. Cuando Bueno, y a todos, adiós, hasta la próxima, ¿no, Esther? Adiós. Ah, vale, vale, que veía que te habías quedado bloqueada. Vale. Bueno, adiós, entonces, hasta la próxima y muchísimas gracias por escucharnos, como siempre. Un besazo. Venga. Hasta luego.